¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Él eclipsa el sol hasta opacar la más densa noche, hace brillar. Todo lo transforma en su designio soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos una vez más con vosotros para traeros quizás ese rayito de esperanza que siempre decimos, porque en vano no se llama el programa Sembrando Esperanza. Y creemos que la única esperanza que realmente dura y perdura y se hace realidad en ti, pues es la esperanza gloriosa que tenemos los hijos de Dios. Porque Dios no falla, Dios no se vuelve atrás de lo que prometió, Dios no nos engaña, Dios es inmutable y está ahí y nos ha dicho que Él tiene un lugar para nosotros y que la esperanza que necesitamos para vivir, para mirar adelante y muy lejos, nos lo da Él. Así es que hablamos de la esperanza de los hijos de Dios. Dios es el Dios de toda esperanza, de toda, no importa las circunstancias que tú estés viviendo, no importa la necesidad que tú tengas, no importa. Dios tiene para ti una palabra de esperanza y una promesa de estar contigo en las circunstancias que sea. Dios va a estar a tu lado, si tú realmente lo crees, ¿no? Y bueno, seguimos hablando del tema de creer en Dios. La cabecera del programa hemos querido insistir, que yo creo en Dios y creo en Dios. Porque si no creyeras en Dios, ¿en qué voy a creer? Puesto que los hombres todos estamos cargados de propósitos de mentiras, prácticamente. Porque aún las grandes verdades que la sociedad te publica, cuando viene la siguiente generación la niega. Así que lo creamos. Bien, hoy tengo un chaval joven. Decíamos antes aquí un poco de broma entre ellos nosotros, pues ese es catalán de nacimiento, sanluqueño de adopción, y ahora digo lo último, y ecuatoriano por casamiento. Así que de nacimiento catalán, sanluqueño por adopción y ecuatoriano, y Salvador ecuatoriano porque se casó con una ecuatoriana. Bien, se tuvo que ir para allá, lo siento. Bien, pero vive en Quito, está el hombre trabajando, tiene su vida con su mujer, la familia, y bueno, yo le conozco hace muchos años ya, y bueno, siempre me gusta hablar con él un rato y tener algunas cositas, y después de hablar un rato dijimos, mira, podemos intentar esto que estamos hablando aquí, podemos hablarlo también delante de una cámara y que la gente sepa nuestra experiencia y tu experiencia en cuanto a Jesucristo, ¿verdad? Así que por ahí vamos a ir también esta tarde. Se llama Sergio Rodríguez González.
Sergio, bienvenido desde La mitad del mundo. el otro lado del mundo, 8.500, eso cuando me dijiste, ¿no? 8.500 kilómetros. Andando. Menos mal que no uno andando, ¿eh? Imposible, imposible. Pero bueno, la verdad está ahí con nosotros, nos alegramos de verle. Sergio, entiendo que socialmente tú tienes un trabajo, tienes una esposa, no tienes problemas económicos, que yo sepa, no tienes problema social, no tienes problema de enfermedad, no tiene... Todo esto es lo que a veces a la gente le hace buscar a Dios. Porque, oye, no tengo, estoy enfermo, me voy a morir, voy a buscar a Dios para que me cure. No tengo para pagar la luz, le pido a Dios que me ayude a pagar la luz. Y cosas como esta, ¿no? Vamos a Dios por necesidad. Ahora, yo te pregunto, ¿por qué tú crees en Dios? Bueno, antes de responder tu pregunta, Pepe, es un gusto estar aquí. Ya parece tradición, porque cada vez que vengo a visitar a la familia, también te visito a ti, porque también te considero parte de mi familia. Gracias, gracias. Estaba hablando con una persona aquí y le decía que Pepe es un ejemplo para mí y es un amigo. Y bueno, ya parece tradición como la Semana Santa de hacer un programa juntos cada vez que vengo. Y nada, es un placer, Pepe, estar contigo. Gracias también por abrirme las puertas de tu casa, de conversar juntos en la tranquilidad de tu hogar. Y bueno, y respondiendo a tu pregunta, que tu pregunta era ¿por qué creo en Él, ¿no? ¿Por qué creo en Dios? ¿Por qué crees en Dios? Has dicho algo muy interesante, y es que la gente se acerca a Dios por necesidad, ¿no? Como si se tratara de un bombero cósmico, ¿no? Que solo cuando hay incendio pide llama a los bomberos, ¿no? Y bueno, Dios no es ningún bombero cósmico, ¿no? Ya sea, bueno, no me considero la persona con más problemas que ha tenido en la vida, ni los mayores problemas, pero independientemente de eso, no creo en Dios, o no busqué a Dios. Mucho tiempo pensé que lo busqué, ¿no? Pero luego él me mostró que Él me buscó a mí. De hecho, en los evangelios, uno de los evangelios dice que él salió al encuentro del que no lo buscaba. Él salió al encuentro del que no lo buscaba. Perfecto. E invitó a una comida a aquel que pues que no buscaba ser invitado, ¿no? Entonces, ¿por qué creo en Dios? Porque Él me buscó a mí primero, ¿no? ¿Por qué hoy puedo decir que amo a Dios y deseo hacer su voluntad? Porque Él me amó primero. Entonces, y sí, no está mal el hecho de buscar a Dios por problemas, por momentos, circunstancias, donde dices o busco a Dios o me muero, ¿no? Está bien. Pero ¿qué pasa que cuando el problema se soluciona? Pues que ya me olvido de Dios de nuevo. Una vez que el incendio se apaga, pues ya no necesito más al bombero en mi casa, ¿no? Pero es que Dios no es así. Lo necesitamos día a día, segundo a segundo, porque si no, la vida se vuelve muy cuesta arriba, ¿no? Y va a haber muchos incendios, y ahí tenemos que vivir no conforme a nuestra prudencia, no conforme a lo que nosotros creemos que está bien, sino conforme a lo que Él dice que está bien, ¿no? Y vivir en el camino que Él ha marcado, ¿no? Entonces, bueno, creo que te he respondido a esa primera pregunta. Muy bien. También recuerdo las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando se refería a la multitud que le seguía, a los discípulos les dijo: estas personas no me buscan por mí, buscan por el pan que les doy. Y eso no era un halago,
muchas veces creo que podemos buscar probar con Jesús o buscar a Dios para que Él nos supla el pan. Pero en cuanto nos suple el pan, nos vamos. Pero hay algunas personas que le conocen, que saben que no solo fue en los tiempos en el que Él estuvo aquí, sabían que no solo era un buen hombre, que no solo hablaba palabras como quien tiene autoridad y nadie hablaba como Él, sino porque era Dios encarnado, Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros. Hay un salmo que es interesante. Dice, el Dios de los dioses, Jehová ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone. De Sión, esta es la perfección, de Dios es la perfección. Interesante pensar que Dios ha convocado, dentro de un tiempo de seremos convocados a votar por un partido u otro en España o en Andalucía. Nos convocan a todos para que votemos, ¿no? Pues Dios dice aquí que Dios, el Dios de los dioses, Dios admite que tú tengas un Dios particular tuyo, pero que Él es el Dios, cuidado, es Dios. Entonces, dice, Él ha convocado desde el nacimiento hasta donde se fuera a todo el mundo, todo el universo. Yo lo convoco. Desde el nacimiento diciendo, Dios es perfecto, Dios no se equivoca. Podemos acercarnos a Él con toda claridad y autoridad. Aparte de decirnos por qué crees en Dios, decirte algo, lo cual vamos a estar girando, no solamente por qué crees en Dios, sino solamente para qué usas a Dios. Bueno, a Dios no se le usa. De hecho, lo acabamos de hablar, ¿no? Él es el Dios verdadero, el Dios único. ¿Por qué lo conocemos? ¿Por qué hablamos del Dios de dioses? Bueno, porque Él se ha dado a conocer. Porque si Él no se hubiera hecho hombre como tú y como yo, pues no podríamos hablar de muchos dioses, ¿no? Como de hecho los existen, ¿no? Dioses en minúsculas. Pero es que el Dios en mayúsculas, pues se ha hecho hombre, ha caminado entre nosotros, ¿no? Dios puso su tienda en medio nuestra, ¿no? Pero Dios no es un medio para un fin. Dios es el fin de todas las cosas, ¿no? Como decía el apóstol Pablo, todo fue creado por medio de Él, por Él y para Él. Por Él fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Y nada de lo que ha sido creado fue creado sino por medio de Él, ¿no? Y no solo ha creado todas las cosas, sino, como he dicho hace un momento, Dios ha hablado. ¿Y por medio de quién ha hablado? Bueno, por medio de los patriarcas en el Antiguo Testamento, ¿no? En las Sagradas Escrituras. Dios ha hablado por los patriarcas y por los profetas, ¿no? Como dice el autor de Hebreos. Y dice, y ahora nos ha hablado por medio del Hijo. De Jesús. ¿Y quién es el Hijo? La segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos, con conocer me refiero a entrar en una relación personal y auténtica que nos transforme, pues, a través del Hijo, a través del Hijo de Dios, ¿no? Y no podemos usar a Dios, porque Dios no es un objeto, ¿verdad? Pero sí podemos, de alguna manera, lo voy a decir, usarlo, pero experimentarlo.
¿Podemos experimentar Sí, la presencia de Dios en tu vida? por supuesto, por supuesto. Explícanos un poquito eso. Sí, o sea, podemos tener muchos argumentos a favor podemos defender por medio de la apologética, ¿no? Que es la defensa de la fe cristiana, podemos con argumentos racionales decir que Él existe, ¿no? Pero decir que Él existe no es suficiente, porque es como decir, existe este vaso de agua, ¿no? Pero si yo no cojo el vaso y lo bebo, no puedo satisfacer mi sed, ¿no? Y no puedo decir lo que esta agua, la saciedad que me da de mi sed, no puedo decirla si no la bebo, ¿no? Por eso Cristo dijo, bebed, ¿no? Bebed de mí, Todo lo que tenga sed. bebed mi sangre, todo el que tenga sed venga a mí y beba, ¿no? Gratuitamente, no tiene coste, ¿no? Lo que el agua que Él da, el agua que sacia la sed de nuestra alma, las necesidades más profundas de nuestro interior, la sacia Él, ¿no? Por eso Él dijo, ¿no? Bebed mi sangre, ¿no? Comed mi cuerpo, ¿no? Porque el que bebe mi sangre es saciado y el que come mi cuerpo ya no tendrá hambre, ya no tendrá más hambre, ¿no? Entonces, bueno, en mi experiencia puedo decir que he experimentado esa saciedad que solo Cristo puede dar. Como decía el apóstol Pablo, en él estáis ustedes completos. O como decía el salmista, ¿no? Él es más dulce que la miel, ¿no? Y la miel que emana del panal, ¿no? De hecho, el salmista también invita a gustad y ved que el Señor es bueno. Gustad y ved. O sea, no solo ver la miel, sino saborearla, ¿no? Y bueno, por la gracia de Dios, Él me ha hecho vivir experiencias donde no ha cabido ninguna duda de que Él es real, más allá de lo que yo pueda ver o sentir, Él está presente conmigo. Y bueno, te podría contar pues varias experiencias. Tengo una pregunta aquí. ¿En qué momento tú llegaste a experimentar que necesitabas a Dios? Pues por la compasión de Dios que me escogió desde el vientre de mi madre, cuando Él me formaba en el vientre de mi madre y me dijo, mío eres tú. Creo que desde ahí también, bueno, ya he contado esto en otros programas anteriores, por la lectura de las Escrituras, ¿no? Que mi madre, por cierto, he recuperado, tenía una tía mía, tenía guardada mi Biblia para niños y ahora ella me la acaba, el otro día le hice una visita y ya la tengo conmigo. Entonces, yo creo que por la exposición en mi vida desde muy temprano a las Escrituras, también mi relación con la Iglesia desde muy pequeño, pero sobre todo por la obra del Espíritu Santo, que es como el viento, ¿no? Que sopla de donde quiere. Pues el Espíritu Santo decidió soplar sobre mí, Él me abrió los ojos, me abrió los oídos, me abrió el corazón para yo entender que ese libro que luego vas a invitar a que llamen para regalarlo, no es solo un libro, es el libro de los libros, ¿no? Porque es la palabra inspirada por Dios, ¿no? Que sopló su Espíritu Santo sobre hombres de todo contexto y experimentaron la bondad de Dios, la misericordia de Dios y hablaron por medio de siendo inspirados por Dios, ¿no? Y ¿tienes una experiencia que te gustaría contar que va a ir demostrando que tú realmente crees en Dios?
Bueno, como enseña la enseñanza apostólica, dice que nuestro espíritu da testimonio o sea, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿no? Y a pesar de que pues he atravesado momentos en mi vida donde la duda ha estado muy presente, ¿no? Donde he pasado he estado en el monte, como también he bajado al valle de sombra, por crisis, ¿no? Pero a pesar de todo eso, muchas veces no entendía por qué atravesaba ese momento, pero luego Dios me hizo entender, ¿no? ¿Por qué, no? Dice la Escritura que pues sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Porque para ser beneficiario de las promesas de Dios es necesario creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan, ¿no? Pero es que resulta que también dice que la fe es un regalo que Él da. O sea, la fe que me hace confiar en Él es un regalo suyo, ¿no? Que si yo he visto la belleza de Cristo, es porque Él quitó mi ceguera, la ceguera que Satanás tenía sobre mis ojos, y pude ver la gloria de Dios en el rostro de Cristo, ¿no? Como dice el apóstol Pablo también. Entonces, y porque Él es bueno, y porque Él es bueno y compasivo, Él me guió al arrepentimiento, ¿no? Me guió a cambiar mi manera de pensar, mi manera de vivir. De nuevo, todo es creado por Él y para Él, ¿no? Te fuiste a Ecuador hace ya ¿cuántos años? 10 años. 10 años. 10 años. ¿Cómo te adaptaste? Porque de vivir en Sanlúcar a vivir en un Ecuador, que yo no sé cómo se vive en Ecuador, pero es diferente. ¿Cómo te adaptaste a aquello? Bueno, eso fue sin la ayuda del Espíritu de Dios, pues hubiera sido muy difícil, si no imposible. Obviamente allí tenía el apoyo de quien en ese momento era mi novia y de su familia, ahora mi esposa, ya 9 años. De hecho, cumplimos hace unos días 9 años de casado, y obviamente me apoyó mucho, pero sí que hubo un momento, porque claro, yo lo más lejos que había ido de Sanlúcar era unas 3 horas, estuve en Córdoba, antes estuve en Cádiz, ¿no? Y siempre, de alguna manera, tenía que regresar, pero no regresar porque extrañaba Sanlúcar, sino porque no podía aguantar estar muy lejos de aquí. Pero de repente me saltó el charco, ¿no? El pequeño charco, y claro, mucha gente decía, oye, tú no vas a aguantar allí mucho tiempo. Creo que por eso me dejaron ir, porque pensaban que me iba a regresar. Porque tenías la experiencia de que estabas en Córdoba y tú tuviste que venir. Me tuve que venir, no me fue bien allí en un momento de mi vida donde entré, en circunstancias muy difíciles, que me tuve que regresar, a pesar de que creía que estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera, pero bueno. Entonces, pero yo recuerdo una vez donde me sentía profundamente desanimado allí, porque empezar de cero en otro país es, todo extranjero que me esté escuchando, que me escuche, que empieza de nuevo en otro país, sabe lo difícil que es, ¿no? A unos les va bien y a otros no, ¿no? Pero recuerdo que me monto un día en un autobús y veo detrás de la zona del conductor, que tenía una cristalera, veo un versículo bíblico creo que era del profeta Isaías, ¿no? Y no recuerdo ahora muy bien qué es lo que decía, pero era como, oye, que no temas, yo te sostengo, yo soy tu Dios, ¿no?
que te tengo en mis manos, que no vas a caer, que yo estoy contigo, que te doy fuerzas. Y aunque sientas que no puedes más, él da fuerzas al cansado, ¿no? Y multiplica la fuerza del que ya no tiene ninguna, ¿no? Y claro, eso fue, pues para mí fue una experiencia, hablando de experiencia, pues fue una experiencia de que Dios me decía, oye, tú estás en el lugar donde debes estar, aunque sientas que es muy difícil encontrar una estabilidad allí, y lo que me parecía imposible, Dios lo hizo posible, ¿no? Y ahora estoy allí feliz con mi esposa, como conté creo en el anterior programa, pues disfrutando de una nueva etapa que es el matrimonio y bueno, y disfrutando también de la gracia de Dios que sin su ayuda pues no hubiera podido hacer nada no hubiera podido llegar a donde estoy ahora, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Qué más te diría? ¿En qué trabajas así en Ecuador? Bueno, me dedico en el área de informática, en una empresa que da informes de crédito y bueno, estoy profesionalmente en esa área, ¿no? de sistemas informáticos y bueno, muy bien, Dios me ha hecho prosperar en todas las cosas, en el área profesional, pero también en mi alma, ¿no? Él sigue revelándose, dándose a conocer, y muchas veces cuando he tratado de coger en dirección contraria a donde él me decía, él ha ido otra vez a mi encuentro, como dice a través del profeta, dice que me atrajo con cuerdas de amor nuevamente, o como me sedujiste, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Por cierto, hace poco leía una frase por lo visto fue no sé si era emperador romano o era, pero él se resistía a Dios, ¿no? Como todos nos resistimos a Dios, ¿no? Porque nuestro mayor problema, podemos tener muchos problemas, ¿no? A lo largo de nuestra vida, pero es que el gran problema es que estamos en rebelión con Dios. Por naturaleza, por instinto, nos rebelamos a Dios, no queremos que Dios nos gobierne, no queremos que Dios nos diga cómo debemos vivir y en quién debemos confiar. Él nos llama a confiar completamente en Él y a abandonarnos en Él, y sin embargo nosotros creemos que somos más inteligentes y que podemos vivir nuestras vidas. Ese es nuestro mayor problema, que somos, por nuestras acciones y nuestros pensamientos, somos enemigos de Dios, no queremos hacer lo que estamos en rebelión con Él, pero como decía al principio, aún siendo pecadores, aún siendo rebeldes, Él se humilla, siendo el Dios de dioses, como me leías, siendo el Dios de dioses, se humilla, se hace hombre, y soluciona nuestro gran problema. Y él vivió la vida perfecta, él fue tentado en todas las cosas, ¿no? El Señor fue tentado en todo, mas no pecó. Nosotros sí, pero Él no. Él no cedió. Él no. Y nosotros caemos. Él no cayó, nosotros sí caemos muchas veces, tropezamos muchas veces, pero Él no tropezó ni una sola vez, ¿no? Vivió la vida perfecta que el primer hombre no pudo vivir, ¿no? Y sufrió la muerte que nosotros merecíamos en la cruz del Calvario, ¿no? Y resucitó venciendo la muerte, venciendo el pecado y quitándole las armas al enemigo de nuestras almas. Al diablo. Al diablo, ¿no? Vamos a ir terminando, porque el reloj
como digo siempre, no se le acaba la cuerda. No se detiene. No se detiene. Vamos a ver, dentro de toda tu experiencia que has tenido allí en el Ecuador, ¿cuál crees tú que fue para ti, pues, el no va más? Y que tú dijiste, Señor, esto a mí me está sirviendo aquí y ahora. ¿Hay algo por ahí que tú tengas? Que te acuerdes prácticamente, porque no tenemos ningún guión aquí para hacerlo, pero que tú sepas. Bueno, recientemente hablaba con mis familiares y les contaba algunas experiencias que había tenido, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo en Ecuador no recuerdo una en específico, pero recuerdo, por ejemplo, era una reunión en una congregación en Ubrique y solo estaba un hermano tocando la guitarra con una canción muy suave, ¿no? Había un hermano detrás mío que parecía que oraba en otra lengua. Yo normalmente ese tipo de experiencias, pues como que las tenía, era un poco receloso, ¿no? Pero de repente pues sentí una presencia de Dios tan palpable en ese lugar, en ese pequeño lugar, porque no era un local muy grande, era casi una habitación, con muy pocas personas allí adorando al Señor, cantando. Y la presencia de Dios era tan palpable que yo no pude abrir mis ojos, porque digo, yo si abro los ojos me pasa como Moisés, que cae fulminado, ¿no? Esa es una, ¿no? Luego también durante mi vida he escuchado muchos mensajes, ¿no? Durante las reuniones de la iglesia donde yo estaba bien, no estaba pasando por ningún mal momento, no estaba sensible, emocionalmente inestable, estaba bien. Pero de repente una vez uno escucha nuevamente el Evangelio de la gracia de Jesucristo y es como de repente ser invadido por un amor tan extraordinario de no poder aguantar las emociones, ¿no? Y tener que llorar. Yo no soy mucho, los que me conocen saben que yo no soy de lágrima fácil, que no lloro con facilidad, pero de no poder aguantar ante saberme tan amado por Dios de manera inmerecida, saberme tan amado, de no poder contener mis emociones, ¿no? y llorar ante la presencia de Dios, ¿no? Y bueno, y como esa también te podría contar algunas más. Vale, pues vamos pero no hay a ir tiempo. terminando, porque si no, con tu experiencia llegamos al final y nos dejan solo aquí, a nosotros. Te iba a decir, Dios te ha convocado, dice aquí, el Dios de los dioses, Jehová, ha hablado y ha convocado a la tierra, desde donde se pone el sol hasta donde sale, diciendo, Dios es perfecto. Dios ha resplandecido y vendrá nuestro Dios y nos callará. De todos los argumentos que tengamos, todo lo que tengamos de ahí contra Dios va a caer, porque nos convoca para darnos la gran noticia. Es decir, como te dije antes, quizás dentro de unos meses o no sé cuándo seremos convocados en España para votar por algún partido. Es decir, nos dirán toda la verdad que ellos creen, pero realmente luego vemos que las cosas no son así. Sin embargo, Dios te dice, yo te convoco, porque yo soy perfecto. Y además, te voy a hacer resplandecer. Dice el texto que Dios ha resplandecido y vendrá nuestro Dios y tendremos que callar la boca. Sí, me gustaría, Sergio, que este texto te lo lleves un poco contigo. Es decir, Dios te convoca, no importa en el país que te encuentres, Ecuador como
la Patagonia, me es igual. Si Dios te convoca, un día Dios te va a llamar. Te va a decir, ven acá, Sergio. Quiero que te des cuenta de esto. Bien. Y con esto, no solamente a ti, sino a todos nuestros amigos que nos están escuchando o viendo, Dios te va a convocar. No de una manera política, sino de manera espiritual. Dios te convoca a que creas en Él. Porque Él es la luz verdadera y dice que ilumina. Vendrá a nuestro Dios y no podremos decir ni esto. Dios tiene la última palabra en tu vida, en mi vida y en la vida de Sergio. Dios tiene la última palabra. Y en esta tarde me gustaría que te quedaras con ese texto, que Dios te va a convocar. Los hombres nos convocan para cosas de ellos, pero Dios nos convoca para tu bien y para mi bien, para hablarnos al alma y hacernos sentir esa presencia suya que Sergio estaba diciendo antes, esa presencia de Dios, del amor de Dios que te llena, que te hace moverte de una manera distinta y vivir de una manera distinta, ¿vale? Y yo sigo diciéndote que la Biblia es tuya, llámame y te la doy, ¿vale? Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Un placer. Es una bendición poderte tener. Espérate la próxima vez que venga. Ya vente preparado que nos tendremos que ver otra vez. Espero que mi esposa esté aquí porque es una mujer con muchos dones del Señor, que tiene, le ha dado un don de palabra y me encantaría poder estar aquí contigo y con ella y escucharla a ella también. Lo haremos los tres. Lo haremos los tres. Vale. Pues querido amigo, Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene. Y Sergio, nos vemos la próxima vez que vuelva. Por supuesto. Que tenga un buen viaje para Ecuador y Sí, saluda a la familia de ti cuando llegue. ¿De acuerdo? si Dios lo permite, nos vemos para la próxima. Dentro de unos años. No, espero que menos, espero que el próximo año. Ah, bueno, mira, o mejor así, ¿no? Pues querido amigo, nos vemos la semana que viene, ¿vale? Que Dios te bendiga. Pídeme la Biblia, es tuya. O el libro que también estoy regalando, que se llama Jesús. ¿De acuerdo? Pues nos vemos la semana que viene. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece, su amor es un regalo, de gracia se recibe.